Evidentemente estaba mal el micrófono. ¿Cómo andan? ¿Bien? Más o menos. Bien, bien. Pero internet que se me cae a cada rato, no sé qué pasa. ¿Cómo, Cintia? Digo que se me cae internet a cada rato, no sé. Ah, Quiero bueno, comunicarme con WhatsApp. ustedes. ¿Eh? No hay WhatsApp, no hay nada hoy. No, sí, pero Todo está funcionando no a sé, media máquina. no sé si. Sí. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, Claudio, ¿no? Sí, Sí. Claudio, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, 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 muchas gracias. ¿Cómo andan? Cansada. Agotada. Al igual Agotada. que Betis, cansados. Bueno, de la materia queda poco, no No, queda no cansada de mucho. la materia, de todo el trabajo, de todo eso. Sí. Muy, muy cansado. Bueno, de la materia queda este Zoom y uno más, que va a ¿Para ser qué el lunes que decís? viene, Para que no me el amargue, siguiente. no Hola. sienta angustia. Lo decís para que sienta angustia nada más. No, bueno, no, Cintia, no, porque queda poco. ¿Por qué Sí, angustia? ya sé. De eso soy consciente todavía. Ahora, el examen es el 23, ¿no? Sí, Perfecto, nosotros tenemos muy el bien. Zoom de repaso el lunes 18. El Ok, lunes ok. 18, el lunes próximo es 11, que es feriado, y hoy es 4. Bueno, ¿y cómo van con los temas? El yo y el ello. ¿Qué me cuentan? Bien. Mira, yo te soy muy honesto, estuve preparando todas las materias, estaban todos los parciales de las distintas materias recién ahora, así que me estoy otra vez poniendo a tono con Me imagino. psicoanálisis. Sí, todos, muchos deben Así que estar. en ese sentido te pido disculpas, no estoy muy, muy al tanto, Muy al pero por tanto lo menos para tengo hoy. todo, claro, pero por lo menos tengo todo impreso, todo, creo que ya estoy medianamente para alargar. ¿Estás preparado para ponerte a leer? Sí, sí, por supuesto, claro. Somos pocos hoy, ¿eh? Como nunca. La verdad que somos 10 en total. Muy pocos. Bueno, Deben estar muchos con la exigencia de la cursada. sí, sí, estamos en época de pleno examen, vos lo sabes mejor que nadie. Sí, sí. A ver, está en espera. Hay algunos que están en espera, que están entrando. Bueno, y puedo esperar preguntas de ustedes de los temas. ¿Hay algunos otros que hayan leído? Si no, bueno, arranco. Ahí conecté el auricular porque si no creo que no se me escuchaba bien. Ahora se te Estuve, escucha. Sí, ¿sí? Mejor. Bueno, sí, perfecto. No antes estuve nada. escuchando tus clases y hablas de este otro. Este otro que es como una zona gris, que la verdad es que no. Cuando te referís a el ello y el yo, o el yo y el ello, que Bueno, hablas de un otro. el ello es ese otro, ¿no? Al ello me Ah, refiero. bueno. Entonces está bien en lo que yo pensaba. Dije. Entonces era eso. O sea, hablar de ese otro es el ello. Ahí te quedaste congelado, no sé. Si se perdió, o es mi conexión, o es la tuya, no sé. A ver. No, sería la de Francisco, Cintia. Por las Estoy, dudas es de Francisco. O de Francis. soy yo, ¿no? Sí, creo que sí, ¿eh? No soy yo, sos vos, Francisco. Es esta conexión a internet. Y eso que estoy al lado. ¿Eh? Bueno, sí, Cintia, ese otro es el ello. El ello es la parte desconocida. Eh, Recording in progress. de hecho, el ello
Freud lo trabaja como decir lo desconocido y habla del otro cuantitativo-cualitativo, ¿no? Porque si recuerdan, venimos viendo más allá del principio del placer, y Freud ahí trataba de ubicar el peligro y bueno, y todo derivó en el concepto de pulsión de muerte, es decir, hay un factor interno que es discordante, que produce un trabajo al aparato anímico, una exigencia, y que con la nueva conceptualización de la pulsión de muerte eh, es la amenaza con la cual el aparato anímico tiene que tratar. Entonces, una de las maneras de pensar cómo se manifiesta esa pulsión es bajo la denominación de ese otro cuantitativo-cualitativo, que es el modo que tiene Freud de hablar de un aspecto cuantitativo que no ha sido ligado, que no tiene ligadura. Yo les mandé a mitad de la semana, bueno, hace poco creo, una puntuación sobre lo no ligado, porque es como una referencia para estos temas. Pero bueno, para ligar un poco lo que venimos hablando de más allá del principio de placer, con el ello, el yo, el super yo, el concepto clave es pulsión de muerte. El ello como sede de las pulsiones, y entonces aparece esta segunda tópica que permite dar cuenta de fenómenos que antes Freud no podía trabajar. Más allá de los referentes clínicos que ya trabajamos en relación a la neurosis traumática, el juego infantil y la neurosis, la neurosis de transferencia, hay una serie de factores clínicos que tampoco eran trabajados antes y adquiere especial importancia el concepto de super yo. Super yo ahora va a permitir articular desde el punto de vista teórico una serie de manifestaciones clínicas que antes no se podía. Inclusive, ustedes si recuerdan, cuando empezamos la cursada, que Freud va cambiando su idea del síntoma, ¿no? Desde las formaciones sustitutivas a la satisfacción sexual, a la formación de compromiso, y ahora hay un nuevo, que no anula todo lo anterior, pero que se le agrega a la mirada acerca del síntoma, que es aquello del síntoma que alimenta el masoquismo, ¿no? Es decir, cierto goce en el síntoma que alimenta el masoquismo y que se presenta al modo de, en el extremo, a un modo de no querer abandonar el sufrimiento. No querer abandonar el sufrimiento sería el extremo de este nuevo modo de articular lo sintomático en psicoanálisis. Entonces, bueno, ahí hay una serie de temas para pensar el masoquismo. Entonces, clave también para pensar toda esta etapa. Piensen que Freud ahora ubica el masoquismo como primario, que bueno, dicho así quizás no significa mucho, pero para Freud significa que tiene que dar cuenta de que hay una satisfacción masoquista que no es, como él pensaba antes, un sadismo dirigido al yo, sino que es un puro masoquismo. Y por eso es primario, porque es puro masoquismo, no son investiduras de objeto que son dirigidas al exterior y que luego son dirigidas al yo. No sé si se me está escuchando porque me aparece el cartel de conexión inestable. Pero Yo te creo que escucho perfecto, ¿eh? Y eso es que estaría relacionado con la pulsión de muerte. claro, con la pulsión de muerte. Sí, sí, el masoquismo, la pulsión de muerte son conceptos solidarios. Bueno, en definitiva, Freud termina armando una segunda tópica, que es el ello, yo y el super yo, que no anula lo anterior, pero permite pensar el psiquismo de una manera mucho más amplia. De hecho, se sale
de la tradicional manera de pensar el psicoanálisis en términos de las formaciones del inconsciente, que con los conceptos, con la primera tópica se podía entender las formaciones del inconsciente. En cambio, con la segunda tópica se expande la posibilidad de entender la clínica, de hecho, para la clínica actual, ligada a las impulsiones, a los actos, a manifestaciones que no son formaciones del inconsciente, que no son retorno a lo reprimido, esta nueva conceptualización de Freud permite abordar esos casos. Y bueno, a los fines de la materia habría que poder entender cada una de estas provincias psíquicas, el ello, yo y el super-yo. Yo creo que la que tiene central importancia es el super-yo. Y bueno, y el ello de alguna manera ya lo venía conceptualizando Freud, pero bueno, ahora lo ubica como la sede de lo pulsional. Algo así como de entrada es puro ello, ese sujeto psíquico, ese otro psíquico, como dice Freud, es un puro ello y el yo se tiene que desarrollar. El yo tiene ahí una función primaria que es la de lidiar con las exigencias del mundo interno, el ello, con el mundo exterior, o procurar en el mundo exterior aquello que pueda darle satisfacción, y con el super-yo. De ahí la última clase, donde se ven los vasallajes del yo. Es decir, esta función de síntesis del yo se ve claramente complicada porque tiene que lidiar con todo esto. Por eso, ¿no? Es la esclavitud del yo que se rinde ante estos tres amos, el ello, el super-yo y el mundo exterior. Pero desde el punto de vista psíquico, el super-yo es de lo más interesante. Y porque se vincula con el complejo de Edipo, con el complejo de castración. Por un lado es el heredero del complejo de Edipo, es decir, es el representante, lo que quedó del complejo de Edipo en el ámbito psíquico. En ese sentido es una formación secundaria, ¿no? Es, en la lógica actual de toda esta etapa, significa que todas las investiduras de objeto del complejo de Edipo que estaban dirigidas a la madre y al padre, esas investiduras de objeto han sido resignadas, de ahí que el Edipo cae, se resignan, y al ser resignadas se conservan al modo de una identificación. Ese mecanismo es un mecanismo que tienen que tenerlo muy presente, no, es sencillo de entenderlo, pero no hay que olvidarlo, porque es clave, que es el mecanismo de la identificación. La identificación siempre sobreviene por una resignación del objeto, es decir, hay investiduras que son dirigidas al objeto, esas investiduras hay que abandonarlas, se resignan, y al abandonarlas son conservadas en lo psíquico bajo una marca identificatoria. Esas son, todas las identificaciones secundarias tienen este mecanismo, salvo la identificación primaria que es directa, pero bueno, es como todo lo primario en Freud, tiene algún capítulo aparte, pero en general cuando hablamos de identificaciones es siempre posterior a estas investiduras de objeto. Entonces el super-yo tiene esta característica de entrada, es una fuerte identificación que sobreviene posterior a la caída del complejo de Edipo, donde se resignan las investiduras incestuosas, ¿no? Y piensen que Freud habla del complejo de Edipo como hay dos grandes tendencias ahí que se juegan en el complejo de Edipo, que son las tendencias incestuosas y las de rivalidad, las agresivas, ¿no? El complejo de Edipo se juega entre la sexualidad y la muerte en ese sentido, ¿no? Está la rivalidad que pide la eliminación del rival y las tendencias incestuosas. El complejo de Edipo de alguna manera queda sepultadas estas tendencias, o más bien reguladas
por una ley, ¿no? La ley del incesto a nivel cultural, social, representa también, desde el punto de vista psíquico, hay una ley. De hecho, si uno se pone a pensar la cuestión de la ley, evidentemente nosotros no es que estudiamos a los 7 años el derecho penal, ni a los 8, ni a los 9, sin embargo tenemos incorporado ciertas nociones de la ley, de lo que está bien, lo que está mal, de lo que se puede, de lo que no se puede, y ni hablar de las tendencias incestuosas, pues si se le dice a un nene que la hermanita, qué sé yo, le da como rechazo. Ese rechazo tiene que ver con que han sido reprimidas las tendencias incestuosas. Ese rechazo que tenemos también como adultos, ¿no? Al incesto, el horror al incesto, como lo trata Freud en Tótem y Tabú, es un horror que no se aprende, sino que de algún modo se instala. Se instala, el psicoanálisis lo explica por todo lo que estamos viendo, ¿no? La represión, el complejo de Edipo, el complejo de castración, no por un aprendizaje, no porque los padres le digan a los chicos esto se puede o esto no se puede, sino que hay algo desde el punto de vista psíquico que funciona y que el complejo de Edipo es el escenario donde se resuelve y hay una salida del complejo de Edipo que coincide con una salida social, ¿no? Los niños y niñas de 6, 7 años son muy distintos a los de 4 o 5 y sobre todo en relación al aspecto social. Es decir, bueno, entonces volviendo al Super Yo, uno de los orígenes son estas investiduras de objetos que han sido resignadas, pero el otro origen es el de la identificación primaria, que es aquella de Tótem y Tabú, es decir, la identificación al padre de la horda primitiva, pero al padre vivo de la horda primitiva, no al padre muerto. Es esa identificación al Padre Todopoderoso, para decirlo de una manera. Y bueno, en definitiva, si uno lo quiere sintetizar, lo que se juega en todo esto es cierta regulación legal de ley al goce, ¿no? En definitiva, hay algo de eso que es lo que se juega en toda esta etapa, y que hay distintas salidas en relación a esa legalidad, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico, la neurosis, la perversión y la psicosis son legalidades distintas. La de la represión fundamentalmente en la neurosis, la de la renegación en la perversión y la de el rechazo en la psicosis. Son como 3 modos distintos de introducción a la ley. Bueno, me estoy yendo un poco de tema porque no es ya lo muy específico, pero es para enmarcar un poco la cuestión del super yo. Porque, bueno, ustedes habrán visto que el super yo no es solo la prohibición, sino también una fuerte formación reactiva, ¿no? Esto hay cosas que solo le están reservadas al padre, no es simplemente una prohibición, sino que hay cosas que están reservadas al padre, que es una frase tendiente a ubicar esto de la identificación al padre como algo que permite la salida del complejo de Edipo también, en el sentido de ahora no, después sí, en todo caso, ¿no? Cuando seas grande. Bueno, en definitiva, este doble origen del super yo es clave, y el origen que está ligado a las investiduras de objetos que han sido resignadas, fíjense que ahí hay que detenerse en que si el super yo tiene su origen en esas investiduras de objetos, quiere decir que sabe de esas investiduras de objetos. Por eso, cuando se habla del super yo, a nosotros no nos gusta tanto homologarlo ni a la conciencia moral, ni a la ley, sino a un aspecto más bien tortuoso del sujeto, porque es esa instancia psíquica que puede tomar un carácter sádico internamente. En el extremo está la melancolía, ¿no? La melancolía es un buen referente clínico para pensar esto, porque la melancolía, ¿qué sucede? Hay un
el yo está dividido, ¿no? Está el que está melancólico, digamos, el yo que dice no sirvo para nada, pero está el otro yo que le está diciendo todo el tiempo, no servís para nada. Esa división muy masoquista, que dice no sirvo para nada, pero hay otro sádico que se satisface en esa, en ese masoquismo. Entonces ahí se conjugan en la melancolía, el masoquismo del yo y el sadismo del super yo. Es interesante a nivel clínico que la neurosis obsesiva se da de modo distinto. El neurótico obsesivo le pide al analista que lo desculpabilice con frases como no es que yo tengo razón en esta discusión, yo tengo la razón, porque el otro, esa desculpabilización que busca el sujeto obsesivo del analista, el analista se tiene que guardar ahí por más que tenga razón a veces, pero el punto es que la pregunta tiene la cuestión implícita de que hay una culpabilidad ahí dando vueltas. Entonces, bueno, son modos distintos. Estas dos referencias clínicas es para mostrar cómo, según cómo se dé la dinámica interna, se juega de modo distinto. En el melancólico hay un yo totalmente débil y un super yo absolutamente sádico, y en el neurótico obsesivo, en la misma problemática, encontramos un yo que se desculpabiliza y en ese sentido se salva del masoquismo, pero aún así esta cosa martirizante de superyoica, de darle vueltas a quien tiene la culpa o a sentirse mal por la problemática que esté hablando, muestra también a ese super yo que está ahí trabajando y actuando de manera sádica. Con Y respecto a la esto, moral, uno podría decir, el super yo, sí, Cintia. perdón, Francisco, porque después se me va a ir. Em, y esto tiene algo que ver con justamente la parte, digamos, de el obsesivo que venías hablando, con esto que va y viene, se relaciona con la eterna duda que tiene una de las Sí, características con sí, esto, que por momentos, o sí, sea, decide que sí, después que no, y tiene toda esta cuestión, digamos, que es, eh, a ver, es como una eterna duda, es como una cosa que no terminan de poder sí, decidirse por algo, ¿no? sí. Igual, Cintia, ahí yo la característica a eso que decís, lo que veo como central, es esa característica neurótica de eludir el acto, Tal ¿no? Es cual. decir, en tanto hay duda, en tanto da vueltas, no se decide, no actúa, que es bien Sí. neurótico. El neurótico, la neurosis, una de las maneras de poder entenderlas es justamente esta relación al acto, que en el neurótico aparece como postergada, y en la histeria como insatisfecha, ¿no? Son dos modos distintos de relación con el acto. En el neurótico obsesivo es la postergación, que la duda claramente ayuda a esa. Como una Y salida de evitación, entre comillas, al acto en sí. sí, sí. O sea, Yo quería, poner en sí, acto, en sí, realidad poner en acto la duda, porque no llega. claro. ¿Cómo es el acto? Y con Está duda. bueno lo que decís, porque tampoco es que hay un acto que sea el acto, ¿no? O sea, pone en acto la duda y no es que en definitiva se posterga el acto para mantener el deseo vivo, ¿no? No es que hay un acto que sea el acto que entonces ya está todo logrado. No, ¿No? es justamente ante la imposibilidad del acto, el neurótico obsesivo se caracteriza por postergarlo Tal y cual. el ya por la insatisfacción. Son dos modos distintos de relación con el acto. Volviendo al tema de la moral, quería simplemente decir algo, ¿no? Porque veníamos, que es que el ello claramente es amoral. Es decir, ¿por qué? Porque tiene investiduras que se dirigen a los objetos sin miramientos. El yo trata de ser moral porque tiene que lidiar con el mundo exterior, con lo que puede hacer y no puede hacer, con poder llevar adelante o no determinadas impulsos, lo que sea. Pero el super yo, la característica que se le presenta a cada persona es como hipermoral.
Por eso no está bien homologarlo a la conciencia moral, ni a leyes, ni reglas básicas, ¿no? Tiene esta característica tortuosa el superyo, que Freud lo compara con los imperativos categóricos de Kant, ¿no? De actuar por imperativo categórico, ¿no? Actuar por la máxima, es decir, que la pregunta kantiana era ¿qué haría yo en tales situaciones? ¿No? Y de ahí las máximas. Las máximas tienen que ver con eso, y de ahí el imperativo categórico. Bueno, esto sería una mirada rápida del superyo, en donde hay que decir que debe su origen en relación a estas investiduras de objetos resignadas a representaciones palabras, es decir, estas ligaduras están siempre referidas al oído, a lo escuchado. Por eso Freud en el dibujo habla de un casquete auditivo. Digo esto porque para traer a colisión de la diferencia que vimos en su momento entre representación cosa, representación palabra, y ubicar que el superyo está claramente del lado de las representaciones palabras, pero que tiene su conexión con las investiduras provenientes del ello. Por eso uno de los modos de actuar del superyo es ¿por qué no una más? ¿Por qué no un poco más? Tiene este carácter de enviar al sujeto al acto, ¿no? De impulsivo. Que claramente al no dar tiempo a la elaboración puede salir mal, ¿no? Para el sujeto. Se supone que desde el punto de vista psíquico el mejor producto es el producto elaborado. Elaborado no significa pensarlo, darlo vueltas, pero no que salga de una manera impulsiva. Ahí me pareció que dijiste super yo y estás hablando del ello. ¿O escuché Ay, mal no yo? sé. Sí, Sí, me no parece que sé. sí, porque si hablas de impulso, de manera impulsiva, dudo que te refieras No, al no, super pero yo. no. Pero que el superyo tiene este carácter impulsivo en el sentido de enviar al acto estas voces, que en el caso de la Ah, psicosis. está bien. No desde las pulsiones, las mociones pulsionales intensas, desde el goce y demás, ok. Está Sí, bien. Sí, 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 sí. Sí, que no frena, no para nunca. Además es como una especie de inalcanzable, ¿no? La medida del super yo, si se quiere, de alguna manera. sí, Porque con Freud, esto además. sí, Cintia, justo Freud no tiene diferenciado en esta etapa el ideal del yo del superyo, los trabaja de manera como si fuera lo mismo, los nombra y después se va a separar. Y son dos funciones muy distintas, porque el ideal del yo tiene una función más pacificadora, más de la ley, y el super yo tiene más el padre de la horda primitiva vivo que quiere que lo envía al sujeto al acto y al goce. Entonces son dos referencias muy distintas. Entonces todo el parámetro quizás está más ligado al ideal del yo. Bueno, panorama más bien amplio, no sé si me gustaría escuchar un poco, porque estoy repitiendo cosas que quizás ya están en la puntuación. ¿No pudieron leer mucho, Cintia? ¿No pudiste leer mucho para todavía? ¿Se están guardando para estas semanas que quedan? Sí, la verdad es que se me sumaron un montón de Tareas, responsabilidades sí, de cosas. tareas sí, de laborales y de hecho no estoy muy agotada porque hoy tuve que clausurar una para poder estar acá, que la pude clausurar para mañana, pero voy Claro. juntando cosas así. Em, Sí, pero me llevo las Sí, cosas y a veces las paseo, pero yo, ta- bueno, voy a aprovechar este ratito y yo algo también, pasa ahí. Francisco, te pido disculpas, pero no voy a poder ayudarte mucho hoy porque no, no, sí, sinceramente, estuve como Cintia agobiado con otras cosas, ¿viste? Está con sí, sí. exámenes y demás. Así que, bueno, te pido Y mil los, disculpas. no, bueno, puede ser. Los demás, Paulina, Betty, Nicolás,
Mariana, Yo, ¿vos? profe, estoy en la misma, entre la vida misma, el trabajo, las otras materias y demás, vengo súper atrasada. Pasa que, bueno, tuve unos problemitas con mi papá y su salud, así que me atrasé Oh, bastante. Pero bueno, estoy retomando. bueno, espero que esté todo bien, Paulina. Sí, sí, por suerte sí, ya está todo mejor. Qué bueno. Quiero aprovechar el espacio para decir que odio los parciales domiciliarios. Prefiero que me digan tal día, de tal hora a tal hora. No, 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 tuve la experiencia de un parcial domiciliario y es horrible, 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 Prefiero horrible. la No quiero que de- me den una semana para ningún parcial domiciliario, que me Ah, digan tal día, tal hora y ya está. Yo pensé que iba a ser una experiencia distinta, no, espantosa. Es Con todo Super Shop, procrastinación. Super Show, además de eso, que se van mezclando las cosas y cada día y tenés el Super Show que dale, que dale. O sea, no, no, es una tortura. O sea, es una sí. tortura, una agonía que dura una semana. Es mucho tiempo para una agonía. Mucho En algunas displacer. materias, de otras facultades hacen así, les dan 10 preguntas muy difíciles para que la trabajen en la semana y después les dan 2 horas y les dan a cada uno 2 preguntas de esas 10 para que desarrollen en ese momento. Un lío, peor todavía, porque estás con 10 preguntas. Sí, lo mejor es estudiar y son modos distintos igual, ¿eh? Porque qué sé yo, a nivel aprendizaje se estudia distinto, ¿no? Pero para rendir es mejor rendir en el momento. Sí, igual, la verdad me saco el sombrero porque la manera en que se hicieron esas dos preguntas tan bien, pero tan inteligentemente que Ah, bueno. era ¿Qué materia? imposible de genética. Era Ah, imposible para responder si vos no habías leído qué todos los bueno. textos. O sea, nunca, mirá que tengo exámenes encima, ¿eh? Exámenes, muchos exámenes. Y la verdad, fue la verdad muy inteligente como hicieron las preguntas. La verdad, espectacular. En ese Sí, sentido. Pero ¿qué pasa? Te ponen un límite digamos, de desarrollo. Y ese límite de desarrollo también te complica más. sí, Entonces, sí, bueno, sí. es lógico, ¿no? Porque no puedes escribir 500.000 hojas cuando terminan de corregir nunca. Además, es como que da vuelta y no vas nunca al punto. Te agarra un OPSE y... que sí, que no, que sí, que no. Pero, pero no, 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 lo detesté. Lo Igual pasé parece feo. que No fue una linda experiencia. ¿Eh? se viene la presencial, Cintia, ya, ¿eh? El año que ¿Vos viene, decís? y pareciera que sí. Pareciera que sí. Que No no sé sé si dónde va a haber vamos a entrar todos. Ah, bueno, eso es verdad, claro. Sí, lógico. Y el Sí, tema de que hay mucha gente, a mí me da pena, ¿no? Porque mucha gente, primero que a mí me queda re lejos, empezando por ahí, pero hay mucha gente que por los horarios y demás, yo veo que recién retomó la carrera gracias a la pandemia, ¿no? Sí, Eh, correcto, sí, sí. y entonces, ¿qué va a pasar Totalmente de con esas acuerdo. personas? ¿Me entendés? O sea, ¿qué Ahora, oportunidades tiene? perdón, Cintia, y cómo lo ves, Francisco, en cuanto a tu parecer, por supuesto, o si tenés algún tipo de información sobre que va a ser, digamos, mixta, mitad y mitad, o no sé, un tercio, dos tercios, presencial y virtual? yo creo que se va a ver, es probable que haya alguna cuestión mixta, se debe estar pensando en cuestiones, en mantener una cuestión mixta, pero me parece que lo presencial va a volver. En- Inclusive no se sabe si para los finales, hay facultades que ya instrumentaron parciales, finales presenciales. La verdad es que estaría bien Mm, hacer algo mixto, inclusive dentro de las mismas materias, que no todas las actividades sean presenciales. Habría que ver. sí. La verdad es que también nos dimos cuenta que se puede trabajar de manera virtual, también hay cuestiones de la presencialidad que son válidas, así que no sé, entre la cuestión académica y las cuestiones políticas que pueden llegar a ver, en el fondo, las decisiones al final, no sé cómo, yo no estoy ahí en la toma de decisiones, así que no sé bien qué va a pasar. Es No, probable claro, que contemple una cuestión mixta. Sí, claro, igual, no, claro, pero no obstante eso, entiendo yo que por lo que vos decís, tu idea es a partir de marzo, la presencialidad.
Sí, 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 la cursada, sí. Puede Claro, haber finales también, ¿eh? de este año. Puede llegar y no sé en psicoanálisis, pero hay facultades que sí, y ya lo están Claro, instrumentando, finales presenciales. Bueno, tiene el aspecto positivo de que la pandemia ha bajado, ¿no? Acá en Argentina la verdad es que bajó un poco, pareciera, no sé, pareciera que no bajaron los casos. Mientras que haya más vacunación. O bajaron los casos o informan menos, no sé, ya que pensaba. Por eso, sí, sí, por eso Yo ya digo, no no hay, puedo. ¿Viste? ¿Qué querés que te diga? Yo trabajo es ahí en muy esta difícil afirmar. ¿Cómo, Cintia? ¿Trabajas Yo ahí? trabajo, ¿Qué? claro, yo trabajo de los fines de semana, feriados y también ahí en una posta de vacunación y qué sé yo, qué querés que te diga, ves de todo. Sí, sí. Eh, Me parece que la gente por ahí también está un poco cansada y como que cree que bueno, ya está con esto del barbijo al aire libre y Sí. yo la verdad es que digo que hay que seguir cuidándose, por supuesto, porque esto. Chicos, queda menos de un minuto. ¿Nos conectamos de vuelta? ¿Quieren? ¿Cómo lo ven? Dale, profe. ¿Sí? Bueno, bueno. Entonces ahora nos volvemos a conectar. Ahí veo el mensaje de Jessica, que está igual que los chicos, y rinde el jueves. Así que bueno. Y de última se corta, bueno, dice menos de un minuto, si no se corta acá y ya está, arrancamos en el próximo. Bueno, pero había algunos que querían conectarse de vuelta. Conectamos de vuelta y Claro, porque me cerramos. van a quedar por la mitad si no la pregunto. Sí, 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 esperamos a que se conecte. Bueno, nos vemos. Francisco, Sí, dale. algo que marqué en el texto, ya te digo, que quiero, obviamente, más allá del principio del placer, para que te digo dónde viene, del capítulo 3, está marcado como 3, ya al final, casi. Hay algo que dice, te leo el párrafo, a ver si me podés ayudar, porque lo leí 500 veces y Sí. no lo entiendo. Dice, y con respecto a lo que podría llamarse la compulsión de destino, nos parece en gran parte explicable por la ponderación ajustada a la ratio, de suerte que no se siente la necesidad de postular un nuevo y misterioso motivo. El caso menos dubitable es quizás el de los sueños traumáticos, pero tras una reflexión más detenida es preciso confesar que tampoco en los otros ejemplos los motivos que nos resultan familiares abarcan íntegramente la constelación de los hechos. No entendí. No entendí acá lo viejo, que lo adoro, pero no lo entendí. Sé que es ratio en este caso, que pone racionel. Yo, bueno, hermano, me perdona los que sepan alemán, la pronunciación bestial, pero la verdad es que no entiendo qué quiso decir acá. Bueno, Después, bueno, continuamos. ¿Eh? el tema son la neurosis de destino, ¿no? Eh, sí, a ver, destino fatal, sí. No entiendo qué quiso poner acá. Después queda un pedacito nada más del párrafo que ya, y ahí termina, en la página 23. Que dice, lo que resta es bastante para justificar la hipótesis de la compulsión de repetición, y esta nos aparece como más originaria, más elemental, más pulsional que el principio de placer que ya destrona. Ahora bien, si en lo anímico existe una tal compulsión de repetición, nos gustaría saber algo sobre la función que le corresponde, las condiciones bajo las cuales puede aflorar y la relación que guarda con el principio de placer, al que hasta hoy, en verdad, habíamos atribuido el imperio sobre el decurso de los procesos de excitación en la vida anímica. Pero bueno, nada, la partecita esa anterior venía bien hasta que caí ahí, como que, claro, Pero, ¿viste? Yo tendría que seguir, no darle bola a estas cosas, pero tengo un problema, que es que si no entiendo algo, ¿viste? Me quedo ahí, es como que le doy vuelta y no. sí, Entonces, realmente en ese primer párrafo que leí, no sé qué habrá querido decir. Sinceramente no me doy cuenta yo. Lo hice una bueno, paga. pero hay que ubicar los temas, ¿no?
Sí. Y los temas son neurosis de destino y compulsión de repetición. Es decir, la neurosis de destino como un referente también para poder ubicar esta compulsión de repetición, que es la novedad también. Cuando se habla de pulsión de muerte, la compulsión de repetición es el principio por el cual actúa esta pulsión de muerte, ¿no? Es compelir a repetir, es el modo de trabajo de la pulsión de muerte, ¿no? La pulsión de muerte, a diferencia de la pulsión de vida, que es de empuje, que es para adelante, que es de unir, la pulsión de repetición tiende, cuando se dice que es regresiva o que disgrega, no une, y es repetitiva. Es el for del niño que no logra articular el for-da. Es el for, es una repetición pura que es enigmático desde el punto de vista psíquico porque no habría explicación, no hay desplazamiento, no hay condensación, es pura repetición. Entonces, en la neurosis de destino está esta cuestión enigmática de la repetición en la vida. Creo que ahí Freud habla no me acuerdo bien quién, ahora, perdón, pero de alguien que mata, un general mata a su esposa y después la vuelve a matar en el árbol, que había reencarnada. Bueno, como esta cuestión repetitiva de la neurosis de destino, ¿no? Una persona que llamativamente le pasa lo mismo muchas veces y no hay una explicación. Entonces, bueno, ahí Freud deja traslucir la idea de que hay una inercia psíquica que lo lleva a esa repetición. Entonces, la neurosis de destino es eso, ¿no? Es un referente de la compulsión de repetición. Y todo lo que dice después, todo ese último párrafo, extiende el tema. Por ejemplo, cuando dice que destrona el principio de placer, porque bueno, esto repetitivo está claro que es contrario al placer, a los intereses del sujeto, no gana nada, ¿no? La persona que se queda viuda 8 veces no es que mató a su pareja, sino que uno se le murió en un accidente, el otro se le murió no sé qué, no sé. Estas cuestiones raras de repeticiones del destino, y que uno diría, no hay una cuestión clara de que el sujeto sea activo en eso, pero llama la atención, como diciendo, algo hará para que se le repitan las mismas situaciones. Bueno, algo de eso que es muy enigmático, poco preciso, en definitiva, y desde el punto de vista científico muy difícil de sostener, ¿no? Es más bien una figura novelesca casi. Pero bueno, eso se refiere a eso. Entonces hay que entender la neurosis de destino como en la vida, porque Freud está diciendo que esta compulsión de repetición se manifiesta en la clínica, pero también se manifiesta en la vida. Sí, porque no solamente los que presentan síntomas, se puede observar la compulsión, digamos, a la repetición. Claro. No todos. Pero el De los que párrafo van a es medio raro. Ese párrafo. Por eso es raro. Sebastián. Y yo dije, chao, ¿y esto qué es? No entendí nada. Cuando me engancho algo que no entendí, encima está terminando, dije, ya está. Lo que pensé que entendí antes se fue por la borda, ¿no? A veces uno le da mucha vuelta y no había tanto. Cuando lean Lacan les van a decir de todo, les van a decir, no le den bola a Lacan, denle bola a lo que le decimos nosotros, o lean lo que se entiende y lo que no se entiende, no le den bola. Uy, qué Qué sé problema voy yo, a tener. la verdad que es difícil, porque hay cosas que son difíciles de leer, pero que están buenas, y a veces no. Entonces es difícil decidir Que sí, que que sí, que no. no. Bueno, claro, a los fines didácticos es lo que la materia dice, ¿no? Si estás en una materia, te vas a decir, mira, lo que importa para esta materia es el párrafo 3, donde dice esto, pero a la Sí, hora de no, bueno, leer, uno esto quiere está, sí, está incluido, digamos, dentro del programa. Pero bueno, a la hora de leer, sí,
me da a mí, es un Uno que tema personal mío, la sensación de que si no entendí estos dos últimos párrafos o el último párrafo es porque evidentemente, no sé, si está cerrando el tema o más o menos cerrando esta parte con esto, es como que, ¿y lo otro dónde está? O sea, ¿qué es esto? Quedan colgados. Pero bueno, sí, eso es algo de las otras cosas por las que me demoro bastante en la lectura. Qué sé yo, necesito entender, porque puedo leer un montón, pero en el tiempo que uno lee, ¿no? O sea, no. Pero está bueno, Después, ¿me sí. decías? Sí, te escucho. No, que igual está bien, la pregunta que hiciste también ubica el tema de la compulsión de repetición, que hoy ni hablamos, pero que también es central, ¿no? Porque la pulsión de muerte se manifiesta de ese modo, ¿no? El nuevo principio, como si fuera un principio psíquico distinto al del principio de placer-displacer, que lo destrona momentáneamente, más primitivo, más pulsional, dice Freud, ¿no? Entonces ubicaste ahí la compulsión de repetición, que es fundamental para esta etapa. Sí, parece que van aflorando cosas, como si fueran distintas aristas o un árbol en donde van saliendo un montón de ramas y se va identificando por ahí algunas cosas de dónde viene una, de dónde sale la otra, y hay otras que quedan como, no se sabe cuál es la rama principal, ¿no? Eh, es un poco esto, ¿no? Bueno, El la rama armado, la principal de esta construcción. etapa, ¿Cómo? la rama principal de toda esta etapa es, si toda la etapa anterior son las formaciones del inconsciente y entenderlas, entonces de ahí la teoría sexual, la teoría del lenguaje, pero la gran novedad teórica son las formaciones del inconsciente, es decir, el inconsciente dinámico. En esta etapa, la gran novedad es el inconsciente no, no reprimido. Es esta área más vasta del psiquismo, que es un inconsciente que no es lo reprimido, no es lo que retorna bajo el modo de lo reprimido, y bueno, entonces es el ello, es lo no ligado, se relaciona con tendencias masoquistas, muestra un modo más primitivo, si se quiere, de funcionamiento psíquico, que es esta compulsión de repetición. Tiene que cambiar la teoría pulsional e introducir una novedad pulsional de una tendencia que no empuje hacia adelante, que no sea la medida de esfuerzo para el aparato anímico, sino que todo lo contrario, amenaza con la aniquilación del aparato anímico, buscaría destruirlo. Entonces, ahí hay un eje central, ¿no? En donde el yo tiene que defenderse de la aniquilación, de la desintegración. El yo tiene que actuar para lograr justamente una tendencia totalmente contraria a la que se le supone al yo. El yo debería producir síntesis cada vez mayores, porque el yo, en términos psíquicos, es esa idea de que cuanto más desarrollado está, más ligaduras tiene, más quiesciente, creo que Freud usa la palabra de energía quiesciente, mejor preparado va a estar, y al estar mejor preparado, menos lo traumático incide menos. Entonces, bueno, el yo también cambia y aparece un yo que la amenaza de la desintegración, la aniquilación, y además, a nivel de lo psíquico en general, tenemos en el interior una fuerza, como la pulsión de muerte, que es totalmente discordante con lo que se espera del psiquismo. Entonces, aparece una decisión fuerte entre tendencias repetitivas y tendencias que vayan hacia la síntesis. Pero bueno, a grandes rasgos están las formaciones del inconsciente por un lado, y está toda esta gama de manifestaciones clínicas, neurosis de destino, juego infantil, neurosis traumática, enfermedades del acto, del impulso, las adicciones, las conductuales, todas las cuestiones más de conducta, pueden ser pensadas dentro de la dinámica del yo, super yo y el ello. El sentimiento de culpa es muy
importante cómo trabaja Freud el sentimiento de culpa, sobre todo cuando, fíjense algo que Freud habla, que decir sentimiento inconsciente de culpa es una contradicción, porque todo sentimiento tiene que ser consciente, si no, no es un sentimiento. Entonces, dice Freud, cuando nosotros hablamos de un supuesto sentimiento inconsciente de culpa, más bien me gustaría llamarlo necesidad de castigo inconsciente, más que un sentimiento de culpa, porque el sujeto no siente culpa, no se siente culpable, se siente enfermo. Y uno dice, como se siente enfermo como si hubiera un sentimiento de culpa inconsciente y no puede estar bien, siempre tiene algo, ¿no? Sin embargo, lo que dice Freud, bueno, pero sería más justo decir que lo que hay ahí actuando es una necesidad de castigo, alguien que no puede estar bien, ¿no? Esto de cómo lo sintomático ayuda a las tendencias masoquistas, ¿no? Las tendencias masoquistas toman el síntoma por su valor de sufrimiento. Entonces, bueno, ahí fíjense que ya Freud no habla de sentimiento inconsciente de culpa, sino que habla de necesidad de castigo. Y deja el sentimiento de culpa más neurótico en el conflicto entre el yo y el ideal del yo. No estoy haciendo todo lo que puedo, no voy a alcanzar nunca mis objetivos. Ese sentimiento de culpa más consciente es una tensión entre el yo y el ideal. Pero el otro, el que sería más inconsciente, es una necesidad de castigo, dice Freud. La verdad es que es una joyita lo que acabas de diferenciar de las ramas y eso es como un ordenador mental, por lo menos para mí es como que me ordenó un poco. Bueno, gracias, Cintia. No, en serio, eh, porque a veces vos decís, bueno, qué sé yo estoy repitiendo, me voy por las ramas, y sin embargo, cuando te vas por las ramas es cuando se puede entender al árbol. Bueno, estoy diciendo una estupidez tras otra, pero no importa. Ese es el día. Seguimos por las ramas. Claro, sí. Pero, Cintia, ¿qué? para sacarte de este tema, lo mío es mucho más mundano y de neto carácter administrativo, Francisco. Vos Sí. recién acabas de decir, y me pusiste la pulga en la oreja, acabas de decir que los finales, en algunas facultades, por supuesto, bien, podrían ser presenciales o lo son, de hecho. Ahora bien, entonces, la pregunta es la siguiente. La promoción de la materia evitaría, o evita en todo caso, el final. ¿Es así o yo estoy equivocado? Sí, claramente, sí. Claro, entonces, bueno, entonces con el próximo parcial, aquellos que tengan arriba de 7, Sí, evitarían o evitan el final. igual no estoy diciendo que haya finales presenciales, ¿eh? No, No, de ninguna manera. No, pero no, ante la eventual mala interpretación mía, no, por favor, no, vos no lo no, dijiste, ni mucho menos. Claudio, que se saca 7 en este tercer parcial Sí, y tenía 7 y 7 o más en los anteriores, promociona la materia, está ya, aprobada. listo, Se está cierra. bien. No, está bien. Tengan en Era la cuenta que pregunta que... sí, No, dale, te no, escucho. Se entrecorta un poquito por eso. perdón. Pero no, les decía en relación al parcial, tengan en cuenta que este es un parcial integrador. Eso Ajá, significa que puede haber preguntas que ustedes tengan que referenciarlas con temas ya vistos. Por mira, ejemplo, ¿no? La nueva teoría de la angustia, la tercera teoría de la angustia es la de esta etapa de la materia. Pero una claro. pregunta puede ser diferencie la tercera teoría de la angustia de la segunda teoría de la angustia. Entonces ustedes tienen que tener Ujú. presente la segunda. Estos temas que tienen este recorrido, como ser trauma, sueños, angustia, hay varios temas que tienen un recorrido, síntomas, ¿no? que van modificando Freud, son temas posibles a hacer preguntas de integración. El parcial es un parcial Perfecto. absolutamente integrador. Por ejemplo, Ujú. sueños, cuando estábamos con el inconsciente dinámico, ¿qué son? Son realizaciones de deseo, siempre. Todo sueño es Sí, una realización
realización de deseo. Freud cambia la teoría de los sueños, porque claro, si los sueños traumáticos no son realización de deseo, quiere decir que el axioma por el cual él decía todo sueño es realización de deseo está mal. Entonces ahora dice que los sueños son un intento de realización de deseo, con lo cual incorpora algo de lo traumático de esta etapa a lo anterior. Es decir, un sueño es un intento de realización de deseo, claro, es un intento mientras que no te despierta, ¿no? En el punto donde te despierta, algo de lo traumático no pudo ser elaborado, no fue conducido hacia el principio de placer, bueno, algo despertó. Como Bueno, que se entonces, intenta elaborar ahí a partir de la angustia que produce al despertar. Ya no es más el guardián del sueño, sino que justamente sigue hay siendo el una... guardián del sueño, pero puede fallar. Claro, puede fallar. Entra tu Sam. ¿Cómo? Sí, ¿quién habla? Que no vengo. Mauricio. Sí. Sí, coincido totalmente con Mauricio. Te Sí, reapoyo, ¿no? Mauricio. Sí, sí, coincido totalmente. Se me cortó un poco lo que se me entrecortaba. Sí, ¿de qué? Sí, pero no me imagino bien, no me imagino bien qué debería hacer yo, porque hacer un mapa conceptual, que ya está el programa, está lo que venimos viendo. Lo que les dije recién, que quizás se relaciona con eso, es que hay determinados temas, como ser lo traumático, la angustia, los sueños, síntomas, el yo, que son temas que han sufrido cambio a lo largo de la teoría de Freud, que entonces ustedes tienen que saber la angustia, primera teoría de la angustia, segunda teoría de la angustia, tercera teoría de la angustia, o lo traumático, cómo cambia ahora con el más allá del principio de placer, o el síntoma, cómo pasa de ser una formación sustitutiva, de compromiso, la satisfacción sexual a las tendencias masoquistas. Son temas, son esto que estoy diciendo, se puede poner por escrito, pero son estos temas, son lo más típico siempre es angustia, trauma, sueño, que se van cambiando y que son preguntas parciales anteriores inclusive, ¿no? Es una de las preguntas típicas es cómo modifica Freud la tercera teoría de la angustia, a la segunda, bueno, ese tipo de preguntas. No, por eso es, lo que me decía Mauricio es como muy difícil para mí de circunscribir bien lo que me estás pidiendo. Pero si podés, si te ocurre, sí, por escrito quizás es mejor. O mandame un mail también, si no. Mandame un mail o por el foro, las dos vías. Pero sí, todo lo que les ayude para estudiar, pero hagan el trabajo de ubicar bien lo que piden, ¿no? Así, porque si no es muy amplio, ¿no? Un mapa conceptual de toda la materia me suena, no sabría cómo abordarlo.
recién un poco les dije, cuando hablaba con Cintia, ¿no? La diferencia entre lo reprimido y lo no reprimido, ese es un eje central. Pero eso implica haber ido estudiando la materia y haber visto cómo fueron evolucionando los temas. Yo lo vuelvo a remarcar todo el tiempo para que quede como muy claras las líneas divisorias. Pero bueno, No obstante, espero el mail o el foro. ¿Sí? sí, te decía que no obstante eso, bueno, entonces este tercer parcial no solo trataría los temas, la temática, por supuesto, que estamos viendo con vos y otras tantas que habría, sino que también, en virtud de esta temática, abordaría el tratamiento de los temas anteriores, del primero y segundo Bueno, parcial. sí, pero fíjense que en realidad, pero fíjate una cosa, cuando Freud habla en el inicio del síndrome de la angustia, todo el tiempo vuelve a repetir lo mismo de atrás. O sea que no es que ustedes tienen que ir a leer lo que De ya eso leyeron. mismo, claro. Está en los textos de Freud de esta etapa, pero a la hora de estudiar, ustedes tienen que darse cuenta que Freud está repitiendo la primera teoría de la angustia, la segunda teoría de la angustia, la tercera teoría de la angustia. Sí. En todos los recorridos, Freud remarca, vuelve a decir lo mismo. Dice, antes pensábamos esto. Bueno, eso tienen que poder saberlo, y ubicarlo. Pero no tienen que ir a estudiar los textos anteriores, ¿eh? Ahí De ninguna está, manera. exactamente. De ninguna Perfecto, muy manera. bien. Ahí Es con como los vos lo estás, textos actuales. como yo te estaba diciendo que no tuve oportunidad, en mi caso particular, no tuve oportunidad aún de poder leer en profundidad absolutamente todo este tercer parcial o el texto, digamos, Sí. lo que tenemos hasta el momento, la pregunta se radica en lo siguiente. Con perdón, con estos textos estamos, digamos, ya está actualizado el primero y el segundo parcial. El Sí, tercer texto claramente, lo sí. actualiza. Ahí está. Sí, lo Perfecto. actualiza, pero simplemente se lo marco para que a la hora de estudiar Muy tengan bien. presente esa evolución, porque una de las preguntas puede ser cómo fue modificando Freud su teoría pulsional. Y si bien Freud lo repite en los textos, ustedes ya los estudiaron, ¿no? O sea, también tienen la referencia de textos anteriores, pueden usar lo que ya estudiaron, pueden usar lo que leen ahora, pero Claro. a los fines del estudio está bueno saber que esa cosa progresiva es valorada en este parcial. Claro, muy bien, perfecto. Gracias. Igual espero el mensaje de ustedes para lo que necesiten, en relación a lo que planteó Mauricio. Bueno, es que por eso se pide que se estudie eso, porque justamente Freud dice, en 1900 dice, todo sueño es una realización de deseo. Después dice, en 1920, estaba mal cuando nosotros decíamos que entonces se estaba mal, está diciendo que bueno, fue lo que dijo en 1900, ahora va a decir que todo sueño es un intento de realización de deseo, pero cuando simplemente agregó una palabra, es un intento, pero esa palabra implica entender lo traumático, implica entender la relación entre el principio del placer y lo traumático, cómo los sueños traumáticos irrumpen y cortan el circuito placer-displacer, implica eso. Pero sí, está claro, a veces es difícil diferenciar porque Freud todo el tiempo está trayendo lo que ya dijo. Y además no es tan claro a veces en Freud. O sea, la materia lo da como una manera muy Justamente clara. eso te iba a decir. Sí, No solo nos confunde, sino que a veces hasta se confunde él, pareciera, ¿no? Dentro de Episoderbia, lo digo, por supuesto. sí, Pero sí, no, nos sí. confunde. Y de eso tiene razón Mauricio. Bueno, tiene una manera de escribir muy sutil, ¿no? Freud Claro. primero dice de lo que piensan ustedes, de lo que piensa otro, y yo pienso otra cosa, y ahora que además pienso otra cosa de la otra cosa que pensé. Entonces, bueno, ¿no? Hay que seguirle la pista. Sí, Claro, es y lo no suficientemente confuso. nunca admite si se equivocó o estaba errado.
Sí, bueno, lo admite con la enmienda, ¿se acuerdan la enmienda? Ahí admitió, Claro. cuando habla de yo bueno, pensaba que ahí hizo una enmienda. No, estaba equivocado, olvídense de todo lo que dije. Imagínense que debe haber sido bravísimo Freud, ¿no? Un tipo que se Uf, afirma en su pensamiento de esta manera, debe haber sido bravísimo, ¿no? Para que, claro, Lo que pasa que es como que iba pensando, cuando uno lo lee, es como estar pensando con él, ¿no? O estar escuchando una charla que te va diciendo, es esto, aquello, lo otro. Bueno, pero me parece ahora que, si uno lo resume, ¿no? claro, Comprime el tiempo de esos años en una charla, sería una cosa así. Pero no es un sí, texto obviamente didáctico, es una cuestión más descriptiva, sí, de casi escuchar el pensamiento y la elaboración mientras estás leyendo. Eso es lo que pasa. sí, Para mí, ¿eh? sí, sí. Esa es la Mira qué dificultad. lindo gatito. Sí, Qué sí, lindo. Pepa, viste, uno es, no se muerde, le agarró la locura. Es así, viste, los gatos son los dueños, los amos, ¿sí? No son los esclavos. Sí, absolutamente. Sí, pero bueno, es así. Cuando quiere mimos y cuando se le acaba, la locura. Pero son piolas. No sé. Así que bueno, sí, lo creo es un poco eso, ¿no? Una especie de GPS para no perder el camino. Creo que es básicamente un poco eso, me parece lo que es. Por ahí estaba pidiendo Mauricio, si no me equivoco, no quiero Dale, hablar tampoco por él, pero dale. esto, ¿no? Una especie de mapa en cuanto a sentido GPS, de ubicarnos un poco y no en eso de querer seguirlo, perdernos. Pero nada más sí, que yo eso me parece. coincido totalmente con Cintia, que creo que podría llegar a ser el pensamiento primigenio de Mauricio, en lo que quiso decir, pero bueno, por supuesto no me robo el entendimiento de lo que él dice. Bueno, espero que me escriban entonces en el foro y vamos trabajando los temas ahí. Puede ser en el foro que lo hacemos entre todos. Y si no, bueno, por mail también, pero vamos hablando. Todo eso que dicen ustedes, dice Mauricio. Bueno, dejamos acá, ¿quieren? Ya estamos medio sobre la hora. ¿Sí? Bueno, muy bien, muchas gracias, Chicos, Francisco. Te mando un fuerte vamos. abrazo. No, de nada, gracias a Gracias, ustedes. gracias Gracias, Francisco. Francisco. Saludos Muchas para gracias. Bueno, todos y todas. saludos. Luego. Saludos.